¿Qué tal, muchachos? Continuando con los videitos de identificación de mecanismos de resistencia para la lectura de antibiograma del género Staphylococcus. El día de hoy vamos a hablar de la resistencia borderline a la oxacilina, ¿no? Conocido como Borsa por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente esta es una resistencia de bajo nivel que va a presentar sobre todo el Staphylococcus aureus, ¿no? Que va a estar caracterizado porque nosotros vamos a observar en el antibiograma un MIC no tan alto, ¿no? Que va a oscilar entre 1 y 8. Y esto puede ser producido por dos factores, ¿no? o en dos condiciones, ¿no? La primera condición es que exista la presencia del gen MEK, ¿no? Que exista la presencia del gen MEK, o sea que exista una producción de las PBP modificadas, ¿no es cierto? La PBP2A, y que por eso se esté dando este tipo de resistencia. Y la otra es que no exista, ¿no es cierto?, que haya ausencia del gen MEK y que puede producirse en dos condiciones, ¿no? O que las beta-lactamasas que se producen, ¿no?, de las cuales ya hemos hablado, se estén produciendo a un alto nivel, se estén hiperproduciendo, o que exista una modificación o en la producción, es decir, hay una mayor producción o una alteración estructural de las PBPs que sí tienen afinidad por los beta-lactámicos, ¿no?, como la 1, la 2 y la 4. Ok, entonces esas son las dos condiciones que podrían darnos a nosotros esta resistencia borderline a oxacilina. ¿Cómo lo vamos a reconocer en el antibiograma? Pues tenemos un antibiograma, ¿no?, con el Staphylococcus aureus, donde nosotros vamos a ver pues clásicamente que como es el principal objetivo, ¿no es cierto?, para tratar este tipo de gérmenes que son las penicilinas antiestafilocócicas, ¿no? Idealmente la oxacilina, que es lo que más usamos, lo que nos reportan en los antibiogramas, va a mostrar resistencia, ¿no? Pero un MIC entre ese margen que hemos dicho, ¿no?, que ya hemos mencionado. Entonces también va a presentar la resistencia que suele presentar en estos casos, sea por uno u otro motivo, ¿no es cierto?, a las penicilinas naturales, a las aminopenicilinas, ¿no? Y si existe presencia del MEK, entonces obviamente, como ya hemos mencionado cuando hablamos de este mecanismo de resistencia, el test de cefoxitina va a ser positivo, ¿no? Entonces eso significa que el MEK está presente y por lo tanto todos los beta-lactámicos van a estar afectados, ¿no es cierto? Van a estar afectados, es decir, no van a tener su sitio de acción, no van a tener dónde ligarse, ¿no? Entonces, por lo cual no van a tener utilidad para el tratamiento en estos casos, ¿no es cierto? Y la otra posibilidad es que tengamos un test de cefoxitina negativo, ¿no es cierto? Si tenemos el test de cefoxitina negativo, pero tenemos resistencia, ¿no?, a oxacilina de bajo nivel, entonces estamos hablando de que probablemente exista una o hiperproducción de beta-lactamasas o una modificación, ¿no es cierto?, de las PBPs, pero sin llegar a producir las PBPs 2A, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos valorar el usar oxacilina todavía, sí, pero cuando tenemos un MIC menor a 2, ¿no? Menor o igual a 2, entonces ese es el punto de corte para nosotros considerar dar oxacilina en estos casos, ¿ok? Podríamos dar oxacilina, ¿no? Y pues típicamente, como ustedes ya deben haber entendido con los anteriores videos, si es que nosotros estamos hablando de un MEK-A, entonces se van a ver involucrados también los beta-lactámicos asociados a inhibidores, ¿no es cierto? Pero si no están involucrados, entonces en ese caso, si solo es beta-lactamasa, entonces va a existir sensibilidad cuando nosotros asociamos a un inhibidor, como en este caso, por ejemplo, que nos muestra sensibilidad. Entonces en este caso estaríamos hablando pues de una hiperproducción de beta-lactamasas más que de la presencia de un gen MEK-A, ¿no? Pero que, bueno, de manera práctica he puesto ambas posibilidades, ¿no?, para la explicación. Muy bien, eso, muchachos.